Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo es mejor, un mundo mucho mejor. ¿Es posible? Claro que sí. Y un mundo es mejor y para ello necesitamos construir un mundo mejor en muchos ámbitos. Y había uno de ellos del que todavía no habíamos hablado, siendo yo, además, conocedor del tema, que era el software libre. Y por eso estamos aquí con Raymond Barrenechea, que es coordinador de Reciclanet. ¿Cómo estamos, Raymond? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Gracias. Bueno, cuéntanos, Raymond, ¿qué es esto de Reciclanet? Bueno, pues Reciclanet es una ONG que está formada en parte por voluntarios y en parte por gente Ajá. que trabajamos aquí, cuyo objetivo fundamental es reutilizar ordenadores con software libre. Esa sería la definición más sencilla y que más aproxima a lo que hacemos. Recoger ordenadores, ponerles software libre y luego venderlos o donarlos, venderlos y donarlos para luchar contra la brecha digital. Ese sería el esquema. La verdad que está muy bien explicado. Antes del programa hemos hablado un rato, antes de la entrevista. Y te he comentado que yo soy usuario de software libre, que yo funciono con Ubuntu, pero claro, nosotros más o menos conocemos, tú mucho más que yo, claro, que es esto el software libre, pero yo creo que la gente no lo tiene del todo claro. Entonces, cuéntanos qué es esto del software libre, por qué es libre el software libre, sobre todo. Vale. Bueno, mira, hay digamos, dos formas de decirlo. Una es si nos basamos en los aspectos técnicos, en lo que se creó en su momento, que fueron las cuatro, lo que se llama las cuatro libertades Ajá. del software, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es un poquito engorroso, es más técnico, pero bueno, se refiere exclusivamente, mayoritariamente a la parte técnica, ¿no? Y quiere decir que aquel código, aquel programa que se realiza con los parámetros del software libre, puede ser copiado, editado, distribuido, de forma totalmente libre y también gratis. Pero bueno, son dos conceptos diferentes, ¿vale? Aquí estamos Ujú. hablando de libre porque se refiere a libertad y no de gratis, como cerveza gratis, aunque también el software libre es gratis en el sentido de que te puedes bajar una distribución tú mismo sin tener que pagar a una multinacional como Microsoft. Claro. De todas formas, la otra forma de verlo es como un sistema operativo, que yo lo definiría como el sistema operativo más, o sea, el software más potente que existe hoy en día, todo prácticamente se hace bajo Linux, eh, y que tiene un alcance sobre todo a nivel técnico y luego a nivel social. ¿Por qué? Porque al ser un código que te permite compartir, puedes compartir las ideas, los conocimientos, y eso crea ya un planteamiento de cara a las demás personas muy social, digamos, muy a nivel humanidad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el valor del software libre estriba ahí, ¿no? En esa capacidad de compartir, que ahora se está poniendo cada vez más de moda, Así etcétera, es. y que nosotros siempre lo hemos tenido tanto en el código como en la forma de trabajar. Bueno, ahora hablan de esto de los bienes comunes digitales, del procomún y de recuperación de estos bienes comunes, que es que esto era algo muy antiguo, ya estaba en la Carta del Bosque, de esto de la Carta Magna del Reino Unido, que decía que ciertos bienes de la naturaleza eran bienes comunales, ¿no? Que se podía usar por toda la población. Y ahora estamos recuperando ese espíritu de alguna manera con esto de los bienes comunes digitales, que entiende que también tiene que haber unos bienes, en este caso en el mundo digital, que podrían Eh, ser compartidos y consumidos por toda la comunidad, que también es la que la crea, dice gratis, pero yo lo que entiendo es que no es tanto que sea gratis, sino que es que toda la comunidad participa en la creación. Entonces, no es que sea gratis, es que también estoy involucrado en ello, de alguna Eso manera. es, eso es, eso es. Entonces, efectivamente, el bien común, digamos, la ventaja que tiene es, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un tema con el software libre que toca los fundamentos de, digamos, de esa sociedad capitalista, ¿no? Como Ujú. son el tema de los copyrights, ¿no? Y bueno, hay muchos temas. Entonces, la capacidad de compartir como seres humanos es mucho más importante que si técnicamente es mejor o peor, porque ahí tiene que ver pues diferentes aspectos como la comodidad de la persona, etcétera. Como eso está muy manipulado por los medios de comunicación, eh, resulta que el software libre es una cosa como simpática, ¿no? Que está ahí, son unos chicos muy majos, pero también es como alternativa, como el mundo hacker,
Y ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha desinformación Sí, respecto a lo que es el software libre y la gente tiene mucho miedo partiendo de que hace ya algunos años se creó aquella famosa, bueno, no es frase, pero bueno, es lo siguiente, se llama FUD, F-U-D, que significa fear, miedo, uncertainty, incertidumbre y doubt, duda. Entonces, cuando logras meter eso en la cabeza de la gente, pues claro, cuando le hablas de Linux y dices, sí, me suena y tal, eso que usan los hackers y tal, que es muy difícil, y yo creo que eso ha permeado claro. tremendamente la sociedad y cuesta mucho porque la gente cuando se acerca al Linux ya va con, digamos, no respeto, sino miedo, ¿no? Decir qué me voy a encontrar, que si los comandos, etcétera, ¿no? Cuando hoy en día con Ubuntu, que es lo que yo uso, hay muchas cosas que no necesitas comandos. Al final sí es verdad que acabas aprendiendo a hacer algunas cosas con la terminal, porque hay Ujú. algunas cosas que son más útiles, pero es que los comandos es que están los puedes encontrar en las páginas, que casi un corta y pega. Quiero decir que es verdad, sí que es cierto que requiere un poco más de implicación, un poquito más que el software privativo, pero a cambio tiene otras ventajas y es que esas continuas actualizaciones de los sistemas de Microsoft que acabas harto y que cada vez funciona peor y que te fastidia el sistema y que encima ahora con todo el del tema de Big Data también parece que por ahí también siempre quieren cogerte más datos continuamente, o sea, es que tiene muchísimas desventajas. Trabajas Bueno, más, pero tiene muchas desventajas el software privativo. ya, Daniel, yo no comparto el aspecto ese de que es más difícil, de que tiene más dificultades. Mi experiencia, y tengo unos 20 años Ajá. en andar con esto, no técnicamente, mitad técnicamente y luego de gestión, pero nosotros hemos tenido grupos que no saben absolutamente nada de ni siquiera usar un ordenador, les hemos enseñado Ubuntu y han podido hacer cualquier cosa por ejemplo, cuando había antes mucho los cibercafés, perfectamente. Y la gente a que les damos talleres y tenemos aquí, les tratamos de aproximar al software libre como una herramienta, primero, que es total y absolutamente gráfica, porque Ubuntu está desde el Sí, 2004. Y yo recuerdo aquellos tiempos que había que montar la tarjeta gráfica, unas películas tremendas. Eso desapareció hace sí. muchísimo tiempo y ahora un Ubuntu, nosotros usamos, por ejemplo, Ubuntu Mate, perdón, porque pensamos que es más pedagógico, como más intuitivo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que si tú instalas Ubuntu, una vez que está instalado, es perfectamente, o sea, puedes hacer todo absolutamente en modo gráfico. Si sabes, por ejemplo, algo de comandos, puedes usarlo, pero no es necesario, en absoluto es necesario. O sea, una persona puede estar usando el sistema gráfico y no saber que existen los comandos, que por cierto te comento que es un error que nosotros, usuarios de software libre, cometíamos al principio, cuando a la gente le queríamos enseñar tantas cosas que le decíamos, mira, y además puedes hacer esto así. Claro, cuando la persona veía, empezaba a ver todas las letras de los comandos, pues salía disparada. Hasta que nos dimos cuenta que esa no era la forma de enseñar, ¿no? Sino la forma de enseñar es decir, mira, lo que tú haces en Windows, por ejemplo, en Mac, tú lo puedes hacer en Ubuntu con la misma facilidad, porque al final muchos de los programas son ingeniería inversa y otros son incluso muy superiores, ¿no? Pero bueno, sin entrar en detalles, yo creo que es uno de los logros de Microsoft y de otras empresas el haber dejado esa semilla del diablo en la gente Sí. diciendo, no, esto es más difícil. Y las revistas también se ocupan mucho de decir, bueno, pero es que en Linux, por ejemplo, otro día venía una revista que de fragmentar. A ver, Linux no se fragmenta prácticamente nada. Eso O es sea, es verdad. insuficiente. Entonces, no me hables de fragmentación como Windows, que ahí sí que tienen un problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho mucho daño porque la gente cuando viene dice, uy, qué difícil, uy, que no sé qué, sobre todo lo de difícil. Y nosotros le ponemos el ordenador y dice, mira, tienes que hacer esto y lo otro. Van y lo hacen, sí, ¿y qué te ha costado? Ningún problema. O sea que no, yo creo que se ha desdibujado mucho el tema del software libre como difícil. Y una Y luego, cosita, sí, dime, sí, perdón. No, 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 dime. te iba a decir que una cosita que es totalmente, para mí, fascinante y que va en el tema ambiental, que aquí en Noticias Positivas, como sabes, nos preocupa mucho, es que tú coges un ordenador y le pones una versión de Ubuntu. Por ejemplo, yo tengo uno pequeñito que, aparte del grande, uno de estos, ¿cómo se llama? Un notebook o, bueno, estos que son muy pequeños, que Sí, iba a pedales, porque Windows al final, con actualizaciones y con leches, al final llega un momento que hace obsoleto el ordenador echando leche y ya no te vale.
Pues Ajá, le cogí y le puse a ese ordenador pequeño Lubuntu, que era una versión ligera light Ubuntu, eso y es. no es que fuera para tirar cohetes, pero me vale, mañana tengo que hacer algo fuera de casa y tengo internet y puedo operar con todas las herramientas de ofimática. Es algo operativo, no para todos los días, pero es algo operativo y antes es que era un ordenador para tirarlo a la basura. Quiero decir, Sí, sí. o sea, ahí sí que es verdad que software libre te permite recuperar, no sé si casi cualquier máquina, pero desde luego alarga mucho más la vida del ordenador y eso significa menos residuos informáticos, menos basura informática que Eso al es. final creo que tiene que ver también con el tema no solamente de la contaminación, sino con el tema del cambio climático y de la necesidad de materiales que necesitamos en una transición ecológica que requiere muchos materiales, el coltan y todo lo demás, Ujú. que no nos sobra, ¿verdad? No sé si vosotros estáis al loro o habláis de este tema mucho, os interesa. Sí, bueno, mira, sobre lo primero, efectivamente, una de las cosas que prácticamente no lo verás en ningún sitio porque no se ha comentado sobre ello, extrañamente o no extrañamente, pero es el hecho de que, de lo que acabas de comentar tú, es decir, un ordenador que en Windows no va, porque ya está, ya no aguanta, ya no tiene suficiente RAM, los procesos se multiplican, etcétera, y Sí, bueno, es muy difícil de manejarlo, se hace lento, etcétera. En Ubuntu, pues ya no digamos, con un Lubuntu, que es de lo más ligero que hay, sí, funciona perfectamente. El tema con Lubuntu es que a veces no tiene desarrollado todo el escritorio como lo puede tener un Ubuntu normal. Entonces, para un usuario normal puede ser algo más complejo. Entonces, nosotros evitamos de irnos hacia distribuciones como XFC, etcétera, que sí son más ligeras, que se andan bien, pero les falta lo que es el entorno del escritorio, que es el que le gustaría usar a un usuario normal. Entonces, si a un usuario normal le pones ese escritorio, no tiene absolutamente ningún problema. Pero bueno, lo que te quería decir era que Windows usa muchísimos recursos. Arranca todo, todos los ventiladores, el disco duro se calienta, todo, y va destrozando, va desgastando poco a poco ese hardware, que luego se convierte eso en chatarra electrónica, ¿no? Linux es mucho más inteligente con todos los procesos de memoria, etcétera. O sea que técnicamente hablando, un equipo normal, dura mucho más. A eso añádele el tema de los virus, que sí, sí, sí. eso es otro mito, ¿no? Eso lo sé, claramente. Que el Linux no existe, o digámoslo de otra forma, no te afectan los virus, porque Exacto. no te afectan, y si hay antivirus para Linux, no son realmente para Linux, sino son para cuando tienes un arranque dual, por ejemplo, y a través de Windows tienes un virus que te está comiendo la conexión, y entonces para evitar ese tipo de cosas, pero virus como tal, eso está ya súper demostrado, que no existe. Existe a nivel de concepto, pero que efectivamente tú puedas encontrar ahora mismo en la web a alguien que diga, no, mira, es que yo tengo Linux y tengo virus. No se conoce. O sea, sería la primera noticia. Sí que ha habido cosas, como en todo, porque nada es 100%, pero que no tiene nada que ver Nada con que el ver. tema. No tiene Raymond, nada que ver. una pregunta de concienciados, concienciadas, mejor dicho, que hace poco les entrevistamos también y están siguiendo el programa y les saludo desde aquí. Bueno, que dice, buenas tardes, esto da mucho para aprender hoy. Escuché hablar de Linux hace décadas, pero nunca me atreví a usarlo. Claro, ahora Linux, pero ahora tienes Ubuntu, que todavía es más para que te animes, ¿verdad? Claro, es que sabes que ha hecho mucho daño, aparte de los que se han dedicado a poner palos en la rueda, como son las grandes multinacionales, pero claro, con Linux es muy difícil de combatir en el sentido de que es bueno, bonito y barato. ¿Ok? Eso no puedes competir en el mercado. Entonces, bueno, ahora lo que ha hecho Windows es el abrazo del oso y como ha comprado la Linux Foundation y todo, bueno, la cosa es que ha metido ahí el Linux, pero bueno, para no enredarnos, yo le diría a la gente que se coja un Ubuntu, por ejemplo, este Mate, el mismo que usamos nosotros, y lo ponga a funcionar y se va a dar cuenta que funciona perfectamente bien. Te quería decir que se ha hecho mucho daño en las revistas, sobre todo con distribuciones. Va, pues es que hay una distribución y el sistema, digamos, ecológico de Linux que lo tiene, pero claro, eso que tú comentabas antes, si tú usas Lubuntu, o usas otra distribución, incluso gente ha dicho, no, te pones un Red Hat, que eso también es Linux. Es decir, hay tanto y la gente se pierde.
se pierde. Y tú te coges un CD en aquellos tiempos, un pendrive ahora, y lo metes y metes cualquier distribución, y dice, no, es que esta ocupa poco, es que esta tiene el escritorio así, asado, y te puedes en algunos casos meter en líos. ¿Por qué? Porque son igual distribuciones más diseñadas para técnicos, etcétera. Entonces, el ecosistema este de Linux, en ese sentido, pues ha dado mucho miedo a gente que ha tenido su primera experiencia mala. ¿Por qué? Porque estaba con una distribución que no le correspondía, que tenía que usar una cosa así como, digamos, Ubuntu, más general. Y hoy en día lo más general es Ubuntu. Entonces, que haya otras cosas está bien, pero que yo pienso, en mi opinión, se debería potenciar el software libre y en este caso Ubuntu, aunque de parte por ejemplo, Richard Stallman dice que no es 100% y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí hay bastante debate. Pero si a una persona le das una cosa con la que puede trabajar a modo gráfico, olvídate, no tienes que tocar para nada la consola, ni saber que existe. Pues va a funcionar, pero maravillosamente. Luego va a estar encantado. De unos días dice, ay, me gusta muchísimo, estoy encantada. Es lo que pasa normalmente. Y luego tiene la opción del arranque dual, claro, que puedes tener los dos. Usar normalmente Linux y cuando tienes alguna necesidad a nivel yo qué sé, de sistema de la universidad o del gobierno, tal, que alguna cosa que tengas que hacerla con Internet Explorer o cual sea, te pasas a Windows y lo haces y ya está. Pero tú funcionas con Linux y al final acabas dándote cuenta de que es perfecto. O sea, es maravilloso. Antes de... No hay Ujú. problema de los comandos. Dime, dime. Te decía antes de pasar a la parte que me interesa mucho de la reutilización y reciclaje de equipos. Como hemos empezado hablando de esto, creo que es interesante que, bueno, que directamente habléis de, bueno, de que dais este tipo de talleres y de formación a la gente, precisamente para aprender a usar estas herramientas de software libre y para que, entiendo yo, pues adquieran o accedan, mejor dicho, que aquí no hay que adquirir nada porque, como dices tú, es gratis para que accedan a las más adecuadas y las sepan manejar, que dais un montón bueno, pues de formación y tal. La pregunta es, estos talleres, claro, porque vosotros estáis en, creo que era Erandio, ¿verdad? En la zona del Gran Bilbao, pero ¿dais talleres online? O sea, si me puedo, por ejemplo, yo desde Madrid o concienciados desde, creo que están en Andalucía, ¿se pueden, por ejemplo, inscribir? Ujú. No, David, ahora no tenemos ningunos cursos online. Hemos querido hacer y un poco estamos en el tema que un poco no nos da la vida. Precisamente ahora queremos hacer un cambio hacia darnos a conocer, manejar más las redes sociales y sacar un poco el proyecto mucho más afuera, porque tenemos contenido. Somos un grupo de gente, hay bastante gente, somos un grupo multicultural, hay mujeres también en el tema de microinformática. En fin, es un proyecto en ese sentido bastante interesante, pero el día a día nos hace que estemos aquí casi como en un choco, como se dice aquí, con un pequeño agujero aquí con el destornillador y no sé qué. Y en realidad el proyecto no va de eso. El real proyecto va eso, de hacer, pues salimos a los colegios, damos charlas, pero no es suficiente. Lo que tú dices, por ejemplo, de trabajar online, este tipo de entrevista, tenemos que ir hacia este tipo de historia, ¿no? Para dar a conocer, sobre todo para difundir el hecho de que no es difícil. O sea, eso es absolutamente falso. Porque que tenga el icono 3 milímetros a la derecha o a la izquierda es absolutamente irrelevante y es lo que pasa realmente. Ahora, si tú coges un Ubuntu normal, por ejemplo, a mí el Ubuntu estándar, pues que no se ve nada y tienes que decir, "Ay, ¿cómo se llama el programa ese que lo tengo que buscar?" Pues a mí me parece un poco escaso para la gente normal en el sentido de que está hecho muy con la idea de programador, de todo muy eficiente y muy pequeño, pero yo pienso que las cosas se tienen que explicar y estar más abiertas. Y luego ya si uno quiere ir a un tono más minimalista y tal, pues bueno, para eso hay un montón de escritores, perdón, de escritorios, que Sí, como te digo, al final pues puede ser un lío el tema. yo el caso del Lubuntu, de esta versión ligera, la puse como caso un poco extremo porque fue un ordenador muy pequeño que tenía para tirar a la basura. Pero un Ubuntu el normal, que además acaba de salir hace poco una última versión actualizada, que ya tengo, pues va de sobra. Si quieres vamos a hablar de estas cosas que hacéis, de Ah, esta sí, claro. tarea de, bueno, de que recibís equipos y los reacondicionáis y a veces son equipos reutilizados que dais después a asociaciones, centros educativos y colectivos sin ánimo de lucro. Cuéntanos, que esta labor me parece maravillosa.
Pues mira, el sistema funciona de forma muy sencilla. Nosotros estamos abiertos a que las empresas, las instituciones, etcétera, nos donen. Ujú, A mí no me gusta mucho la palabra esa, pero bueno, es la que hoy en día hay. Nos entreguen material informático que para ellos es obsoleto, ya está fuera de uso o lo tienen en un almacén desde hace X tiempo, ujú, etcétera. Entonces, nosotros ese material, nuestra misión es convertirlo en un material que pueda ser reutilizado por otras personas, sean a modo de brecha digital, claro. sean colegios, sean particulares, lo que sea. Entonces, el valor del proyecto es en tanto en cuanto esos equipos pueden volver a salir otra vez a la calle y volver a ser reutilizados, porque así no habrá que hacer un nuevo equipo de cada uno de ellos, ¿no? El coste más grande digamos, para el medio ambiente en términos de CO2 y contaminación, etcétera, es la elaboración del ordenador, en la producción de hacer un ordenador. Y eso se lleva prácticamente el 80 al 85% de toda la energía para hacer una máquina nueva, ¿no? Entonces, claro, ahí significa que hay que ir a la tierra, a las minas, sacar los metales de allí y todo eso. Entonces, cuando lo reutilizas, pues nada de eso sucede, sino que ese ordenador se vuelve a utilizar para lo mismo, para lo que fue creado, que es el concepto real de la reutilización. Entonces, nosotros tenemos una página web, un e-commerce, donde ponemos los productos a la venta. Y también aceptamos peticiones de donaciones para entregar equipos. Y básicamente el proyecto funciona así. Esos equipos que vienen los fotografiamos nosotros mismos, les instalamos Ubuntu, en este caso Ubuntu Mate, porque ya te digo, nos parece que es una distribución muy sencilla. De hecho, está basada en Genome 2, en la 10.04 de hace ya más de 10 años. Eh, y entonces funciona muy bien y vemos que la gente se adapta perfectamente. eh, y luego esos equipos, pues ya te digo, los vendemos a un precio social que es barato y luego también hacemos donaciones. O sea, es un poco el circuito. Y mientras hacemos eso, pues tratamos de difundir el software libre. La gente que venga aquí, los chavales que vienen, por ejemplo, de los centros de formación, de prácticas, adquieran conocimiento más sólido de Linux. Eso sí, ya van en modo ya más técnico, con lo cual sí, ellos sí usan comandos, etcétera. Y pues les sirva para una de las cosas que más sirve el software libre, que es para empoderar a la gente. Claro. El software libre realmente es muy, muy poderoso, sí. Es que has hablado una cosa muy importante, la brecha digital. Mira, yo trabajo, mi trabajo del que me da para vivir, no el que me gusta, sino el trabajo triste administrativo, tengo que hacer mucho trabajo de tema de gestoría y tengo que hacer mucho trabajo con administraciones públicas y al final todo ya va por sedes electrónicas. Hoy Ajá. en día si no tienes un ordenador o un móvil, hacer cualquier tipo de trámite con la administración en muchos lugares es casi imposible. Y además es hasta un nivel bastante importante porque también te tienes que tener ya o DNI electrónico o por lo menos el clave este o vamos, que tienes que digitalmente tienes que tener ya una identidad digital y eso y un equipo digital, ¿no? Pero es que claro, asociaciones pequeñas, colectivos pequeños, gente que está en riesgo de exclusión social, que es que, a ver, que es que ese problema existe. La pobreza en el siglo XXI también implica una pobreza digital, evidentemente, y esto pues quizá no se habla lo suficiente de ello. Y desde luego el software libre es que es la vía más potente para luchar contra ella, y más si luego hay gente como vosotros que hacéis esta labor maravillosa de recoger equipos que a lo mejor gente ya no usa para darle Ujú. a este tipo de, dárselos a este tipo de colectivos. Sí, mira, sobre eso nosotros tenemos una frase que un poco va en esa línea, que dice que el software libre es una herramienta de transformación social. ¿Ok? Exacto. Eh, entonces, ¿por qué? Aparte de porque empodere mucho, lo que tenemos es un sistema muy eficiente desde el punto de vista ecológico, que usa los mínimos recursos, es distribuido, es decir, tiene todas las particularidades de un sistema, digamos, de una sociedad mucho más fraternal, mucho más abierta
y al mismo tiempo, que esto es lo que hay que entender, tecnológicamente punta. Es decir, hoy en día el Linux es punta en todo. El software libre es punta. Lo que pasa que eso, en primer término, la primera batalla que han ganado, los de siempre, es no usar el término software libre, usar open source. Entonces, open source es que es más rápido y que es más cómodo, pero no es software libre. El software libre va mucho más allá y tiene muchísima, muchísima más fuerza, ¿no? Entonces, respecto a estos colectivos, nosotros preparamos equipos que van con software libre y eso ya te abre una serie de caminos, ¿no? Pero desde el punto de vista medioambiental, esto, en la Unión Europea hace no muchos años, porque ahora con la economía circular, que ya sabes, la economía circular al final es que los residuos son recursos. Así es. Ese es el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se estaban enviando, en este caso a Ghana, por ejemplo, o a África en general, pues un montón de ordenadores que decían que era para proyectos y tal, y era mentira. O sea, simplemente era un dumping total, se tiraban allí y punto. Y hasta que se dieron cuenta, o les hicieron darse cuenta, de que no les interesaba, pero ¿sabes por qué? Porque se dieron cuenta que lo que estaban enviando eran recursos. Es decir, esos ordenadores están llenos de componentes de plata, de Claro. oro, y de una serie de metales preciosos. Y entonces dijeron, vaya, pues si les estamos dando todo esto. Y es como bueno, no sé cuánto, digo aproximadamente, habría que definir, pero unas 10 veces por lo menos, o igual mucho más, no recuerdo, sacar metales de la mina que sacarlos del ordenador. ¿Vale? Es muchísimo más costoso sacar 1 gramo de oro de la mina que 1 gramo de oro de los ordenadores, de Ahí una tonelada. está la minería urbana, que se están desarrollando Eso, proyectos en ese sentido. Hay uno muy eso es. importante, creo que por Andalucía, hablamos de ello hace ya, es que ya hace bastante, pero sí hay un proyecto bastante potente que se va a desarrollar en España, precisamente, que va a trabajar también con material informático obsoleto para sacar todos estos minerales que necesitamos en una transición ecológica, necesitamos esos minerales para paneles solares o precisamente también para ordenadores y móviles, porque se habla Eso, de transición digital y parece que esto es inmaterial, y las narices, ¿no? Requiere un ya. montón de materiales y ahí precisamente, esa está la parte del hardware, perdón, pero en la parte del software es que hay una cosa que yo no entiendo, Raymond. ¿Cómo es posible que no esté más implantado en las administraciones públicas un software que es muchísimo mejor, muchísimo más efectivo, que se cuelga menos, que revienta menos aparatos, que sería más eficiente y más en lo público, que es el software libre? ¿Cómo es que esto no está mucho más generalizado? Bueno, yo creo que la respuesta es muy, muy, muy sencilla, ¿no? Ya, Es sí. decir, sí, es sencillo. Digo, a ver, tú has oído hablar de la energía solar y esas cosas, ¿no? A Y ver. has oído hablar de que España tiene mucho, mucho sol. Sí. Ya, pero resulta que Alemania tiene un desarrollo mucho más grande que nosotros en el tema de energía solar. ¿Por Así qué? Porque es. gobiernos que han evitado. Es decir, hay gente que se dedica a mantener el status quo, pero el status quo pernicioso para la humanidad, pero beneficioso para ellos. Y es que no tiene otra explicación. Software libre es bueno, bonito y barato y es como producto, porque es un producto que también se compra, se vende. Y nosotros podemos vender CDs o pendrives de software libre, de hecho, de una distribución de Ubuntu. De hecho, lo hicimos un tiempo. Y bueno, lo puedes modificar. Tiene absolutamente todas las ventajas y prácticamente ninguna desventaja. Es muy, muy, muy superior a Windows, quitando algunas excepciones, obviamente, desde el punto de vista técnico. Y si un programa como GIMP o cualquier programa que use el software libre tuviera la 10ª parte de programadores que tiene, por ejemplo, Photoshop con su empresa Adobe, pues si tuviera ese número de programadores que trabajan para ello, cobran y tal, pues sería extraordinario, sería mejor que el otro. Pero bueno, eso no existe porque los que tienen, los que tienen la pasta la quieren seguir controlando. Y ahí nos va. Entonces, yo he visto a gente levantarse la mesa y decir, "¿Y por qué no tenemos esto? Si esto es maravilloso y tal y cual". Pero claro, eso luego no tiene recorrido porque hay unos intereses creados. Es que no tiene otra explicación. A ver, porque a todo el mundo le interesa y se saben casos como, bueno, en Nigeria, en Chile, hay casos muy sonados donde ya estaba arreglada, por ejemplo, pues licencias para todo el sistema del gobierno y 15 días después viene Bill Gates con su chequera y firma un cheque y tal y quitan eso y ponen Microsoft, ponen Windows, ¿no?
Por ejemplo, Guadalines tenía una base social Sí, de 300.000 Ubuntu, estaba es funcionando verdad. con Ubuntu. Sí, Sí. sí. Y se fue al garete porque, como en Múnich, cambiaron la política, o sea, la persona que estaba controlando eso era de un sector de la política más conservador, digamos, y ya está, y lo mandó todo al garete. Y ahora están otra vez en Múnich, creo que están otra vez con Windows. En fin. Está clarísimo el problema, pero está bien que se recalque porque no se dice lo suficiente. Entonces, aunque sabemos por dónde van los tiros, está muy bien que se pueda decir porque no hay tantos lugares para decirlo. Ya estamos acabando la entrevista, pero hemos hablado de vuestros cursos y talleres, de cómo qué hacéis con los equipos para, bueno, para reciclarlos y reutilizarlos. También me interesa esto del servicio de borrado seguro, porque cuando se habla de borrado seguro, claro, lo primero que piensa uno es, entonces existe un borrado no tan seguro, ¿no? Entiendo, ¿no? Ajá. Eso es. Sí, bueno, normalmente la gente entiende por borrado seguro lo que es un borrado normal, es decir, es como echar mover los archivos a la papelera o un poco más que eso, borrar lo que Mm. se llama la tabla de particiones, que es como el índice de todo lo que hay en el disco duro. Pero eso borra la tabla de particiones, pero todos los datos siguen estando ahí. Entonces, el borrado seguro lo que hace es una sobreescritura de ceros, unos o números aleatorios o aleatoriamente durante una o varias pasadas, no hace falta tampoco que sean tantos, eso es otro mito, al escribir ceros y unos y mezclarlos con los ceros y unos que están ya en el ordenador, sobreescribir eso hace que la recuperación de datos sea imposible. Es decir, el imposible 100% no hay nunca, pero es prácticamente a día de hoy imposible. Otra cosa es que estos ordenadores cuánticos, que pueden salir más pronto que tarde igual, tengan una capacidad de descifrar y de abrir ese tipo de archivos y sacar esos datos. Por eso hay un tipo de preocupación que va en esa línea, pero a día de hoy un borrado seguro es eso, seguro. Y hay protocolos que usan los gobiernos, pero son protocolos bastante sencillos que lo único que ponen más énfasis al final es por tener capacidad, es en el número de pasadas que hacen y también en la comprobación de que efectivamente esos datos están borrados. Porque al final es un sistema costoso, sobre todo en energía, porque los discos pueden tardar 1, 2, hasta 3 horas en ser borrados, en ser limpiados. Pero aparte de eso, sí, nosotros damos ese certificado con esa garantía de que no puedes recuperar los datos y punto, o sea, no puedes Esto está muy demostrar. bien en los tiempos que corren, donde se hacen todo lo posible para quedarse datos de la gente por lo civil o por lo criminal. Entonces, por lo menos controlar ciertas partes del proceso más. Estamos terminando ya la entrevista, Raymond, pero siempre lo digo en estos casos, ¿no? Que no se quede nada en el tintero, entonces te dejo esta parte final para que digas todo lo que quieras decir y que no te quedes luego con esa sensación de se me ha olvidado decir esto, uy, leches, no he apuntado esto otro. Ya, vale. Bueno, pues, ¿qué podría decir? Mira, que como siempre los gobiernos tienen que implicarse más y en las instituciones por ejemplo, hacer medidas por ejemplo, de los productos reutilizados, bajarles el IVA. Igual todo, igual una parte, pero evidentemente hacerlo Totalmente. más accesible a la gente, ¿verdad? Y la otra cosa importante sería que realmente se penalice en el sentido está escrito en la ley, yo me acuerdo cuando lo leí en el Boletín Oficial del Estado, en la ley 110/2015, que decía la famosa frase, que ha sido una frase ecologista durante muchos años, que decía, el que contamina paga, que es como debería ser, Total. ¿no? Y verla allí era como, bueno, pues el caso es que se debe favorecer aquellos procesos de reutilización sobre los de reciclaje. Es muy importante porque se está insistiendo mucho en reciclar, reciclar, pero reciclar es ya prácticamente un desecho, es reutilizar. Reutilizar ese ordenador para lo que fuera o cualquier otra cosa, ¿no? Y eso se debe potenciar y se debe penalizar, digamos, fiscalmente, pues aquellas actividades que lleven a lo que es el desecho, porque así la gente sienta que, no, si yo estoy reciclando, ya, Ya, pero pero no. eso va, digamos, a la basura, entre comillas, más o menos, ¿no? De hecho, la ley europea dice que reutilizar debe ser siempre, siempre antes, La primera antes que opción.
Y La, eso puedo decir. la primera opción, Raymond, porque con el discurso del reciclaje llevamos 30 años ya y es como parece que hay ciertos intereses, no voy a nombrar empresas porque Ya, no ya, porque ya, me dé miedo y esto es un espacio libre, sino porque tendría que investigarlo más ya, ya, para, sobre todo por si estoy siendo algo medio justo, pero hay empresas por ahí y fundaciones o cosas que no se sabe si es fundación o empresa que parece que viven más del reciclaje o viven más del problema que de la solución. En fin, concienciadas, te dice por el chat nuestro, enhorabuena por lo que hacéis. Yo también te lo digo, Raymond. Aquí gracias. terminamos la entrevista, muchísimas gracias. Y ahora, cuando acabemos la entrevista, voy a hacer un pequeño viajecito por la web, que es lo que siempre hacemos en estos casos. Y Ajá. simplemente, pues lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por Reciclanet. Muchas gracias porque sois muy necesarios y ojalá haya muchos Reciclanet en el futuro porque eso significará que la filosofía del software libre se abre paso, que es muy necesaria, como todo lo que protege y defiende los bienes comunes. Muchas gracias, Raymond. Sí, es muchas gracias a ti, Daniel. Estamos en Hasta luego. contacto. Chao, hasta luego. Y aquí estamos, reciclanet.org. Tal cual, reciclanet.org, esta es la web de ellos y bueno, es una web bastante sencilla y funcional, que es lógico en alguien que conoce el tema y sabe lo que necesita y tal. Es una web donde puedes verlo todo muy bien, quiénes son, los servicios que dan aquí, tienen una tienda también venden material de alguno del que reparan y reutilizan, que también, vamos, sobre todo del que recuperan. Los servicios, la formación, sí, también dan este tipo de servicios, pues básicamente para mantener, bueno, su labor social tan importante, ¿no? Aquí podréis ver ordenadores, además son muy baratos, es lo bueno que tienen al ser, vamos, ser dispositivos y ordenadores que, bueno, que ellos recuperan con el software libre, pues al final lo que permiten es que estén circulando más tiempo y que los puedan adquirir particulares a un precio más barato y eso también ayuda al tema evidentemente, de la brecha digital, ¿no? El poder acceder a uno de estos PCs reutilizados y reacondicionados con software libre, pues hace que por una cantidad mucho menor puedas tener tu ordenador y es que eso de la brecha digital, pues como digo, es una nueva pobreza en este siglo XXI, ¿no? Pues ahí está la tienda que tienen. A ver que me he metido, a ver si salgo a la web de exactamente a reciclanet.org, si no, directamente, para que vierais la tienda un poco. ¡Ey! Vaya por Dios, ¿qué he hecho? Vamos a ver, que no me deja cargar Reciclanet. Momentito. Ahora, perfecto. Pues eso, y también podéis ver aquí los talleres que dan de formación, los cursos que hacen, el tipo de formación que ofrecen desde iniciación, reutilización y reparación de equipos, Linux avanzado. Aquí está la parte que decíamos de entrega de equipos para que la gente los pueda reutilizar. Aquí también para solicitar equipos. Recordad que aquí hay una parte de voluntariado muy importante y que se da mucho de este material informático para asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. Bueno, que hacen un montón de cosas muy necesarias y desde luego es una iniciativa muy importante que de verdad sirve para la transformación de la sociedad y desde luego para ser más libres y más autónomos en este siglo XXI necesitamos este tipo de herramientas, pero vamos, sin lugar a duda. Reciclanet.org, como os decía. Y bueno, una vez que ya hemos visto la web, vamos a seguir avanzando, vamos a cambiar radicalmente de asunto, no tan radicalmente porque vamos a hablar del tema del cambio climático y al final también hemos tocado este asunto desde otras perspectivas, ¿no? Esta es una noticia de Fverde, fverde.com, ya sabéis, ¿no? La parte de noticias que tienen que ver con el mundo de la ecología, la transición energética, lo bio, etcétera, todo esto dentro de la agencia EFE. Y aquí esta noticia que se hace eco de la impresión de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, digamos la vicepresidenta
y ministra responsable de todo lo que es la transición ecológica, que bueno, elogió la implicación y el compromiso de la Asamblea Ciudadana por el Clima para lograr este reto social y ambiental de encontrar soluciones a la descarbonización, la adaptación al cambio climático y para impulsar una transición socialmente justa, ¿no? Como sabéis, esta Asamblea Ciudadana por el Clima presentó ayer, domingo, ayer fue cuando votó y aprobó sus conclusiones en la última de las 6 sesiones de trabajo que celebraron este pasado fin de semana, tal que en Madrid, en mi ciudad, que fueron sesiones de trabajo en las que participaron un centenar de personas, que se supone está hecha esta Asamblea Ciudadana por el Clima para representar a la diversidad, ¿no?, de la sociedad española. Y bueno, esta asamblea ha seleccionado a sus portavoces y ha votado y aprobado estas recomendaciones finales que se van a remitir después estas recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para, se supone, ayudar a esta aceleración en la lucha contra el cambio climático. Es un borrador el que ha salido de estas sesiones de trabajo del pasado fin de semana, que contiene 186 medidas, entre ellas la necesidad de minimizar los vuelos domésticos, regular la publicidad y los mensajes pro consumo, e implantar comercializadoras y distribuidoras públicas de energía. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, por si queréis, creo que era interesante hablar de esto. Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.es es la web de la Asamblea Ciudadana para el Clima, Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.es. Que bueno, que explica un poco cómo surgió este proyecto. Bueno, esta asamblea que surge, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, os lo contamos aquí, que en enero de 2020 se aprobó, el Consejo de Ministros en concreto aprobó esta declaración ante la emergencia climática y ambiental en España. Y esta declaración que se está haciendo, se ha hecho en varios países ya, lo que reclama es acción urgente para salvaguardar el medio ambiente y la salud y la seguridad de la ciudadanía, que también estamos hablando de seguridad con el cambio climático, ¿no? Y bueno, pues esta declaración lo que compromete a los países es a realizar diferentes tipos de medidas y una es reforzar los mecanismos de participación ya existentes, ¿no? De convocar en este caso, entre estos mecanismos de participación, esta Asamblea Ciudadana para el Clima, que se supone es una manera de involucrar a la sociedad y de que participen en estas cuestiones, de aportar estas soluciones en el, digamos, para frenar el cambio climático y para esta transición energética, ¿no? Es un diálogo social que se supone debe ayudar a responder a preguntas como que cómo hacemos, cómo conseguimos entre todos y todas una España más segura y justa ante el cambio climático. Y bueno, este informe de recomendaciones, como digo, ha sido elevado al Gobierno y al Congreso de los Diputados y eso está bastante bien, pero aquí hay una salvedad, nosotros somos noticias positivas, no noticias amables. Esto significa que hablamos de los problemas de la sociedad buscando las soluciones y también buscamos la diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, queríamos hacernos eco de este artículo de Climática, que es la sección, el espacio, mejor dicho, de noticias relacionadas con la crisis climática de La Marea, de lamarea.com. Y aquí vamos a hablar de un discurso que se ha pronunciado recientemente en Zaragoza, en el Festival Ecocine, por el colectivo Rebelión Científica, que también les hemos entrevistado aquí en Noticias Positivas. Y bueno, Rebelión Científica recibió precisamente un premio, el premio Berta Cáceres Flores al compromiso con el medio ambiente, en memoria de la gran activista ambiental, el premio Goldman Berta Cáceres, la hondureña, como luchó por defender a su comunidad y le costó la vida, lamentablemente. Y bueno, al recibir este premio han hecho un discurso muy potente que lo podéis leer aquí entero en este artículo de La Marea. Yo no lo voy a leer entero, pero sí que dicen unas cosas en una parte. A ver, ¿dónde está? Aquí, por aquí está, ¿no? Básicamente el asunto es que lo que señalan es que, bueno, que por supuesto lo que realmente necesitamos como sociedad, dice Rebelión Científica, es que salgamos a las calles y que hagamos disrupción, o sea, protesta, si vosotros queréis, no violenta, disrupción no violenta, hasta que consigamos una insurrección civil que devuelva el poder a la ciudadanía. Y dicen más, dice que esta rebelión científica tiene que ser real y efectiva para que se haga realidad una futura asamblea climática ciudadana. Piden es decir, mejor dicho, piden que sea real y efectiva esta futura Asamblea Climática Ciudadana. ¿Por qué dicen ellos esto en este discurso?
porque no consideran que esta Asamblea Ciudadana por el Clima, la oficial, sea real ni efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que, además hablan precisamente en este comunicado, Rebelión Científica menciona que se ha clausurado en Madrid esta última sesión de lo que llaman, dice el comunicado Rebelión Científica, se acaba de clausurar el 22 de mayo en Madrid la última sesión de lo que llaman una asamblea climática, así dice literalmente el comunicado Rebelión Científica, la última sesión de lo que llaman una asamblea climática y no lo es, dicen ellos, ¿eh? No lo es porque no cuenta con resoluciones vinculantes y no ha tenido ninguna visibilidad en el resto de la sociedad. El MITECO ha hecho esto es lo que dicen ellos, Rebelión Científica, una bla bla asamblea. La militancia verde no se ha movilizado lo suficiente para defender nuestro derecho a participar y los medios de comunicación no se han interesado en un proceso en el que 100 ciudadanos y ciudadanas de a pie se han enfrentado a la barbarie climática de hoy. Entonces, bueno, es una visión bastante dura, pero bueno, también es verdad que tiene lógica porque también critican que no ha sido vinculante, o sea, no es vinculante lo que dice la Asamblea Ciudadana, son recomendaciones sin más, pero es eso, no tiene ese poder vinculante. Entonces, claro, es una de las críticas que hacen porque es verdad que no ha servido de alguna manera para nada en el sentido de que esto luego, estas recomendaciones pueden acabar en papel mojado, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que son necesarias más y mejores asambleas ciudadanas estatales, pero también autonómicas, provinciales, municipales, ¿vale? Y claro, que no cuenta con resoluciones vinculantes esta Asamblea Ciudadana, pues es así. O sea que parece que lo que critican, y aquí ya te digo que yo recojo este comunicado, no conozco desde dentro el trabajo que se ha hecho en la Asamblea Ciudadana, habrá que verlo más a largo plazo, pero lo que sí que está claro es que muchas veces desde los gobiernos y las administraciones, cuando hablan de participación, el problema es que con participar, con dejarnos jugar un rato, ya tenemos que estar contentos, ¿no? Pero participar no simplemente os vamos a dejar que habléis aquí un ratito y que se os escuche, ¿no? Estas recomendaciones y estas propuestas deberían ser, si no vinculantes, al menos tener más fuerza. A lo mejor sí deberían ser vinculantes, o al menos que sirvieran para crear al menos un proyecto de ley, que luego se tenga que debatir en el Congreso y se apruebe o no se apruebe, bueno, pero al menos que sirviera para definir un proyecto de ley que llegara a las cámaras estatales, ¿no? Eso sería realmente potente. No sé, yo aquí lo lanzo. Esta sí que es mi opinión personal. Bueno, y para terminar otro asunto totalmente distintos, cambiamos de esfera y ahora vamos a hablar de feminismo, de feminismos, de esta Universidad Feminista de Ponferrada de este año 2022. Bueno, pues sitúa de nuevo al municipio en el epicentro de la lucha por la igualdad con esta nueva edición de la Universidad Feminista, ¿de acuerdo? Que ha sido puesta en marcha esta Universidad Feminista de Ponferrada con la concejal de Bienestar Social e Infancia e Igualdad, Lorena González, el artífice, que presentó la semana pasada la tercera edición de esta Universidad Feminista, en la que va a haber un extenso programa de charlas y actividades, ¿no? En fin, en esta nueva edición de la Universidad Feminista, que va a tener lugar del 20 de mayo al 20 de junio, pues se va a hablar de diversas formas de violencia contra las mujeres, de los roles y estereotipos de género, de la lucha de las camareras de piso, de las Kellys, de las mujeres saharauis, de la explotación y el acoso sexual, de los vientres de alquiler, ahora muy de moda por el tema de Ucrania, o también la desigualdad en el deporte femenino, ¿no? Bueno, van a venir ponentes muy destacados, como la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la directora del documental de Nevenka, Maribel Sánchez, la activista y cineasta Mabel Lozano, que es la del documental Chicas Nuevas 24 horas, que lo recomiendo, está muy bien, lo vi en su día y me gustó muchísimo, creo que han hecho una segunda parte además. También está la presidenta de la Federación de Matronas o la activista saharaui Yadibetu El Motar. Además habrá cine, teatro y una exposición sobre mujeres republicanas presas durante la represión franquista. Y bueno, por ejemplo, tienen en leonoticias.com una de las obras de
bueno, la obra de teatro y una de las actividades más destacadas es una obra de teatro en concreto que se llama Las que limpian, que es un homenaje a las Kellys, un homenaje y también una posibilidad de hablar de esta problemática, ¿no? Detrás de esta obra de Las que limpian está el grupo gallego A Panadaría, en coproducción con el Centro Dramático Nacional. Y bueno, Las que limpian lo define este diario digital de noticias.com como una divertida farsa laboral sobre las Kellys, que acaba de terminar bueno, su temporada en la cartelera madrileña y ahora están aquí en Ponferrada. Se podrá ver en el Vergidum el jueves 26 de mayo a las 8:30 horas. Localidades por tan solo 3 pavos, 3 euritos. Y bueno, pues es un espectáculo concebido, las que limpian, para que el público se ponga en el lugar de quien no tiene poder y se ría de quien lo tiene, ¿no? Y para que la gente se haga preguntas, por ejemplo, preguntas sobre estas personas invisibilizadas, estas mujeres invisibilizadas, que son las que cuando tú llegas al hotel después de un día de playa, pues te encuentras las camas hechas, las toallas limpias y el baño impoluto. Son esas mujeres invisibles que no existen en este sistema de turismo precarizado y precarizador. Y bueno, pues es bueno que se las visibilice con esta obra de teatro, que es una de las estrellas de esta universidad feminista, que como os digo está en su tercera edición este año y muchas más que harían falta. Y bueno, aquí acabamos la parte de las noticias y ahora simplemente vamos a terminar el día con nuestro ecomensajero digital favorito. Aquí os lo paso. Bueno, pues ya estamos con Pedro Gurruezo, nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Aquí en este mayo, ya casi junio, y que parece casi julio. Bueno, que dicen que ahora va a bajar un poco, menos mal. Y bueno, aquí contigo y con vuestro boletín tan necesario, con estas noticias que nos trae el ecomensajero. Este boletín que ya tenemos hoy la noticia de portada. Mañana veremos esta noticia y todas las demás. Pero por empezar por el principio, Pedro, bueno, ya tenemos esta nueva edición de Biocultura Madrid, del 3 al 6 de noviembre, ¿verdad? Exactamente, esta es nuestra noticia de portada. Biocultura es una feria que tiene diversas ediciones en todo el Estado español, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, pero evidentemente la feria, la edición madrileña es la más grande en número de asistentes, en número de expositores y en espacio, ¿no? Entonces la avisamos con suficiente tiempo para que la gente se agende, para que la gente del sector pues tome nota y ya vaya pues habida cuenta de que es una fecha importante en su calendario, pues que ya vayan tomando, digamos, la fecha y agendándose y luego pues puedan asistir, ¿no? Así es una, vamos, todos los años, la verdad que es un evento muy importante para todas las personas que, bueno, que nos apasiona todo este mundo. Además es una fecha que para mi cabeza es como lo que hay antes de Navidades, es la celebración prenavideña y es bastante bonito. Pero además de esta nueva convocatoria del 3 al 6 de noviembre, Biocultura Madrid, en IFEMA supongo, ¿no? Como siempre. Sí, sí, sí. Pues además de eso, yo estaba interesado por este espacio que habéis creado en Biocultura, en la última edición en Barcelona, y supongo que va a continuar. Ahora me lo dirás cómo se va a hacer. Esto del manicomio, que me suena que es una idea tuya y que quiero que me cuentes de qué va. Bueno, muy bien. Mira, hasta ahora en biocultura pues había una programación cultural, pero que estaba, digamos, repartida a veces de una forma caótica, digamos, en los diferentes espacios que hay dentro de la feria, ¿no? Entonces, sugerí esta idea, fue aceptada por la dirección y la hemos llevado a cabo este experimento, que ha sido crear un espacio dentro de biocultura que se ha llamado el manicomio, solo para locos muy cuerdos. Sí, y entonces ahí hemos concentrado la programación cultural de conciertos, también sesiones de baile, sesiones de siesta con música en vivo y pases de películas, presentaciones de libros, debates muy interesantes y de alto nivel, ¿no? Con Ujú. algunos de los expertos del mundo ecologista.
Y la verdad es que ha funcionado muy bien, entre otras cosas, porque hemos creado un espacio ad hoc que ha sido, pues hemos creado un café cantante con una iluminación muy sugerente, con unas mesitas muy bonitas, con unas velitas LED que también ayudaban a crear un ambiente íntimo y cálido. Y la verdad es que, como digo, ha funcionado muy bien y la idea es que en Biocultura Madrid, que ahora justo estamos anunciando, pues se repita ese espacio con, digamos, con el grueso de la programación cultural, digamos, en ese espacio, ¿no? Locos muy cuerdos, ¿por qué tienen que ser locos? Más bien sería gente muy cuerda, ¿no? Los que están detrás de estas iniciativas. Bueno, ya lo digo, es el manicomio, pero solo para locos muy cuerdos. Hay realmente, en mi opinión, humilde y modesta, pero en mi opinión, hoy en día, eh, si tú converges en todo con lo que son los principales dogmas de la sociedad moderna, de la sociedad de masas, la verdad, entonces sí que estás desquiciado, ¿no? Sí. Porque te vas a dejar la salud, te vas a dejar la familia, vas a destruir el medio ambiente y tal. Entonces, claro, pero ellos son los que presumen de cuerdos, ¿no? Entonces, bueno, es un juego de palabras, ¿no? En realidad sí que es verdad que, en mi opinión, insisto que modesta y humilde, los cuerdos que han asistido al manicomio son los que están, digamos, más en la resistencia hoy en día, ¿no? Contra ese modelo que acaba con nuestra salud y también con la salud del planeta. Es muy buena esta unión de cultura y conciencia y biocultura, de la biocultura en sentido amplio, porque es verdad que para convencer a la sociedad de que debemos caminar ese necesario camino hacia un mundo más ecologista, más verde y más sostenible, pues también vamos a necesitar crear imaginarios y los imaginarios de un mundo mejor pues también requieren pues estética, arte, son herramientas, ¿no? Para imaginar. Requieren una puesta en escena contemporánea y también nuevas ideas, ¿no? Mira, hay una cosa que en el manicomio hemos presumido estos días, ha sido un espacio sin fármacos, sin drogas y sin alcohol. ¿Por qué? Porque al sistema se le combate con lucidez, no se le combate cayendo en las mismas trampas, ¿no? El sistema nos quiere aletargados, ¿no? Y por eso la juventud española está a un clic de tomar cualquier tipo de estupefacientes, ¿no? Y así nos va, ¿no? Así le va al sistema que se ha encontrado con una población absolutamente dócil, ¿no? Entonces, uno de los puntos fuertes de la filosofía o ecosofía del manicomio es que no tiene drogas, no hay fármacos, no hay estupefacientes, no hay, solo buscamos la lucidez mental. Con eso ya, que no es fácil, No es ¿no? fácil. No es fácil, pero con eso ya hay para mucho. Y eso sí, nos podemos, digamos, saborear la vida de otras formas, ¿no? Entonces, la gente de Yogiti instaló en este espacio bueno, donde la gente podía, digamos, pues, tener todo tipo de infusiones y estar tomando tu infusión mientras pues asistías a un concierto, a un debate, a una charla, a la presentación de un libro o a una película, ¿no? Y funcionó la más de bien. Y yo creo que la gente entendió este concepto, ¿no? Este concepto de que te lo puedes pasar muy bien y puedes hacer cosas muy interesantes sin necesidad de tomar ningún tipo de droga, ¿no? Y al mismo tiempo imaginando mundos mejores y más bellos y más sostenibles, ¿no? Que si Exactamente. solo damos el chapazo ecológico con datos y tal, no, así no vamos a convencer. Necesitamos un relato y un relato de belleza. Exactamente, y bueno, pasaron un montón de cosas muy interesantes. Una de las más bonitas, porque bueno, biocultura
la gente que va a agricultura, en general, ¿no? Pues va todo el día, ¿no? Entonces, claro, Sí. empiezas como muy tal y tal, y claro, siempre hay momentos de bajón, ¿no? Entonces, a los diferentes días de agricultura, a las 2:30, pues programamos una serie de sesiones de relajación siesta con música en vivo que, bueno, funcionaban súper bien, ¿no? La gente estaba súper encantada con esa idea bueno, de parar un poco, ¿no? También del bullicio y tal, pero parar no buscando una esquina por ahí de cualquier manera, sí, sino, digamos, pues en una actividad también que nos dejó a todos súper relajados y que no es necesario dormir la siesta, pero sí bajar un poco, pero con algo bonito, ¿no? Un día pues hubo un concierto de Ney, otro día concierto de Shakuhachi y otro día concierto de flauta travesera, o sea, 3 flautas del mundo para 3 sesiones de relajación muy bonitas y muy íntimas, la verdad. Fue uno de los cuentos más bonitos, ¿no? Más interesantes de estos 3 días, ¿no? Vamos, que en resumen el manicomio es muchísimas cosas. Hay muchos tipos de locos muy cuerdos y es una oferta cultural muy, muy amplia que va a ofrecer muchas cosas muy diferentes entre sí y que, bueno, pues que son interesantes porque además son distintas y eso, y son agradables y, bueno, que merece la pena. Los conciertos funcionaron muy bien, la sala abarrotada, pero eso, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero luego hubo otras sesiones que nos sorprendieron muy gratamente, como por ejemplo el pase de la película Homo, que Ajá, es una Homo sin H, que es una película, digamos, en la que bueno, hay como una reivindicación paleolítica, ¿no? Y antitecnológica, ¿no? Entonces esa película, que es una película de vanguardia, que es imposible que pueda pasar en cines en salas convencionales, pues tuvo una buena asistencia de público y luego hubo un debate muy interesante sobre ciertas corrientes que desde el seno de las sociedades capitalistas, pues, bueno, sociedades consumistas, buscan alternativas y se inspiran, al menos en lo que a la actividad artística corresponde, pues en las actitudes paleolíticas o llamémosle, por ejemplo, un concepto que a mí me gusta mucho, el de ecología inmersiva, ¿no? El de volver a formar parte de la naturaleza, ¿no? Pero no desde una forma abstracta, sino completamente orgánica, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas pues estuvieron muy bien, sí, sí, estuvieron francamente bien. y seguir con esta línea tan interesante de eventos y ecología y de cultura y ecología, bueno, pues también os hacéis eco esta semana de este nuevo ciclo, el 12+1, que también les he entrevistado yo recientemente, del ciclo de la Asociación Cultural Despierta, del ciclo llamado Despierta, el planeta te necesita, en la Casa Sí, Encendida. bueno, van a pasar un montón de cosas. Podéis verlo en la web de la Casa Encendida y nosotros nos hacemos eco porque participan personas con ideas que creemos que son interesantes para, por ejemplo, pues encontrar esas soluciones que necesitamos a las grandes encrucijadas a las que nos encontramos, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los días, Giacomo Dalisa va a hablar de decrecimiento, es algo de lo que nosotros ya venimos hablando desde hace mucho tiempo Mm. y que es necesario. No necesitamos más cosas, no necesitamos más infraestructuras, sino que necesitamos eficacia y necesitamos aprender a contentarnos con una vida más plena, pero con menos cosas, ¿no? Porque, porque ya no hay recursos para todos, ¿no? Y en un mundo con una población que no para de crecer, pues será necesario aprender a vivir con menos, ¿no? Que no significa vivir peor, sino vivir de otra No, manera.
Esto es importante, sí, señor. Si alguien quiere ampliar información sobre este ciclo, Despierta, el planeta te necesita. Comienza mañana en la Casa Encendida. Hay una entrevista fue muy larga, va a ser media hora, pero al final con Ángel Cano nos liamos y estábamos a gusto y nos traemos como 50 minutos de entrevista, que está también en Twitch, en YouTube y en iVoox de Noticias Positivas. Y ahí podréis ver pues toda la programación de este ciclo que comienza mañana, como digo. Y bueno, ya para terminar, pues estos premios, cuéntanos del Día del Medio Ambiente del Escarabajo Verde. Bueno, El Escarabajo Verde es un programa decano en la televisión española, Ujú. en la televisión española pública, pero también en todas las televisiones, Sí, porque, sí, sí. porque digamos que el tema ambiental no es un tema, digamos, que sea recurrente en las cadenas españolas, solo cuando pasa una gran catástrofe, ¿no? Pero en realidad no necesitamos eso, necesitamos que haya programas e información para anticiparnos a esos desastres, ¿no? Entonces, pues van a otorgar unos premios la próxima semana. Nosotros intentaremos estar allí presentes en el Jardín Botánico de Barcelona y felicitarnos de que este programa siga con vida, ¿no? Y Ya te digo. que no se lo hayan quitado de encima, eh, entre otras cosas, afortunadamente, porque hay quizás una minoría selecta, pero una minoría que lo sigue. Sí. Y nada, y ahí estaremos intentándolo, siguiendo, ¿no? Siguiendo con la información sobre los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Contenidos muy interesantes. Yo ya pocas cosas que veo ya en directo en televisión, pero en la web de RTVE, la verdad que lo puedes ver todo perfectamente y de vez en cuando pues me veo uno o varios seguidos, tanto de eso como a lo mejor de Rodríguez de la Fuente, los documentales, bueno, pero que de verdad que harían mucha falta más espacios y más programas como este de ahora, es Trabajo Verde, o como hubo en su época con Félix. Bueno, ya antes de Sí. terminar, un poco un atraco a mano armada, Pedro, porque sé que tienes otra faceta. Bueno, tú tienes, yo creo que tres facetas principales tal vez. Ya vamos con la del artista, porque me han dicho un pajarito que vienes este fin de semana a Madrid y a Soria. Cuéntanos. Sí, pues nada, los que estén escuchando esta entrevista me pueden ver en mi faceta de músico, de músicas andalusíes, sefardíes, músicas antiguas de la península, pero bueno, bajo nuevos prismas, músicas sufíes también, de carácter espiritual muy profundo. Estaremos este próximo sábado a las 19 horas en el Centro Cultural Príncipe de Asturias a las 19 horas. La entrada es gratuita, pero hay que reservar la entrada en el mismo espacio el mismo día. Hay que ir un poquito antes y reservar la entrada. Y luego el domingo por la mañana a las 12, este próximo domingo, estaremos en un sitio precioso, en la población de Medinaceli, en su Palacio Ducal, que es un sitio de una belleza singular y realmente muy, muy bonita. Y allí también estaremos con Burjuezo, que soy yo, y Danur Camerata, la Camerata de la Luz, en este caso con la bailarina del Biche, Virginia Joel. Una del biche. Qué pasada. Sí, 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 sí. Sí, Ahí señor. estaremos. Precioso. Estaremos girando, siguiendo el movimiento de los astros, intentando encontrar ese eje del que ya en su momento habló Franco Battiato. Precioso, Pedro. Pues nada, muy interesante el plan de fin de semana. Muy interesantes también las noticias del Ecomensajero Digital. Y simplemente, bueno, recuérdanos para la gente que no sabe que existe este boletín, cómo puede acceder a él. Pues se puede suscribir gratuitamente en vidasana.org. Vidasana.org, ya somos más de 62.000 personas. Pues perfecto, y cada día unas cuantas más, y a ver si llegáis a las 70 y luego a las 80 y cuantas más mejor, porque hace falta mucha fuerza y estáis dando pasos muy importantes. Pero esa comunidad vamos a hacer que todavía crezca mucho más y pasito a pasito a ver si llegamos a esa sociedad más sostenible.
Muy A ello bien. contribuís. Muchas gracias, Pedro. Aquí terminamos no solo la sección contigo, sino también el programa. Como siempre decimos aquí, hasta que nos volvamos a ver, pues simplemente que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. También te lo deseo a ti, Hasta Pedro. luego Hasta luego, y chao, nos cuídate. vemos. Hasta luego.